Diferentes tonalidades del verde que impregna cada centímetro del hermoso paisaje que rodea esta maravillosa tierra de prosperidad. Aún vemos cómo las ilusiones de nuestros antepasados siguen vivos en esta perfecta alfombra de biodiversidad. Sus sonrisas no se pierden a pesar del tiempo. Sus corazones toneros, con latidos fuertes, no dejan de sentir esa alegría, esa felicidad de cada uno de sus vecinos, amigos, familiares y visitantes. Al mejor estilo de un pueblo que lucha día a día, Tona de la familia Chitarera sigue y seguirá siendo esa fuente importante de vida. Escondida entre las montañas de verde espesor, de agua pura y cristalina, de jardines colgantes y dadora de vida, Tona valora su verdadera riqueza. Me llamo Pablo Landazábal, solamente tengo el apellido de mi mamá, porque soy hijo natural y entonces en esa etapa de la vida a los hijos naturales no se les daba el apellido del papá. Entonces no tengo no figuro sino con el apellido de mamá. Ella se llamó Verónica Landazábal. Papá se llamó Enrique Afanador. Él no era de aquí de Tona, era de Silos. Mamá sí era de acá. Bueno, fuimos una familia, papá, mamá, Flor, Celia, Maruja, Carmen, Carlina y yo. Entonces, yo nací en el lado del norte, en el lado de Silos. Soy silera de nacimiento, pero de corazón y de alma ya soy tonera. Berlinera y tonera, mucho orgullo. Entonces, tengo desde la niñez viviendo acá, en mi juventud salí, andé y regresé, porque dicen que el buen hijo vuelve a casa. Y mi vida comenzó en un rancho pequeñito que se llamaba El Vivito, la vereda Tembladal del municipio de Tona. Nuestra familia era conformada por Juan Eduardo Flores y Purificación Flores, mis padres. De vivir en esta casita tengo 35 años. De resto viví allí en una finca toda una vida, de joven y de casada. De ahí fue que me vine para acá y aquí tengo 35 años de vivir aquí en esta casita. Mi nombre es Carmen Lucero Ramírez Aldana, soy la alcaldesa del municipio de Tona, Santander. Bueno, mis raíces absolutamente toneras. Soy del corregimiento de Berlín, ubicado sobre la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta, con un clima excepcional. Es uno de los pocos páramos secos de Latinoamérica, una tierra muy próspera, muy bonita. Buenos días para todos, yo los saludo a usted. Mi nombre con mucho gusto, Gloria Lesmes de Jerez. Tona es uno de los pueblitos más antiguos de Santander. Tona fue primero que Bucaramanga. Fue fundada el 25 de febrero de 1550 por Juan Rodríguez Suárez. Precisamente este año celebramos los 467 años de vida de nuestro querido municipio de Tona. Hablar de la historia de Tona es recopilar datos de todo lo que nuestros antepasados nos dejaron, fruto de la lucha y también de esa necesidad de conseguir lo que a ellos tanto anhelaban, la libertad. Antiguamente no se luchaba como en la actualidad. Eran enfrentamientos entre liberales y conservadores.
Precisamente Tona en el año de 1950, según referían mis padres y personas mayores, vivió una etapa muy difícil en la que por enfrentamientos de Charta con Tona, precisamente por el color político, perdieron muchas vidas. En el 50, en esos levantamientos quemaron la alcaldía municipal, destruyeron elementos muy importantes e históricos, como las momias que habían sacado de las cuevas de los indígenas, nuestros indígenas, los cacheguas y los butareguas, y las tenían expuestas en la alcaldía municipal. Entonces, como consecuencia de este incendio que provocaron en esta época de tanta lucha y de tanto terror, entonces se acabó con algo histórico muy importante para la historia de nuestro municipio. Yo tenía 8 años, en el año 48, que fue que mataron a Gaitán. Ahí fue donde empezó la violencia de liberales y conservadores. Mataron a Gaitán los que mandaban, los conservadores, era Labriano Gómez y Ospina Pérez. Entonces aquí hubo había ejército aquí, y entonces eso aquí hubo quemaron la alcaldía, mataron 16 soldados que habían aquí, como eran conservadores, y y aquí le metieron candela a la alcaldía y al alcalde, y eso la gente salió toda para afuera y corra, porque los iban y la policía detrás. Todo el siglo XX fue problemas. Comenzaron con 2 trapos, el uno rojo y el otro azul. Unos grandes políticos, si se les puede decir así, pero eso fue un desacierto porque yo no he visto fundamento para que hubieran dividido al pueblo. Los pueblos fueron divididos. Los pueblos vecinos aquí en Colombia se mataron entre sí, siendo hermanos. Y muestro un pueblo y 2 pueblos, que el uno es aquí arriba, de donde soy, Tona. Ese es hermano geográficamente con Charta. Y los toneros no querían ver un chartero, ni los charteros un tonero, y eran enemigos. Rojas Pinilla le dio bote al presidente que vio, y entonces ya se golpe de Estado, y entonces ya pasó tantico la violencia. Sí, entonces ya Rojas Pinilla ya dijo que tocaba que tocaba que él que tocaba que mandaran 4 años los liberales, 4 años los conservadores, así para arreglar, y así fue 16 años. Entonces ya fueron la elección, y ya pasó tantico. Mi mamá le tocaba irse porque llegaban y formaban esas balaceras y estaba haciendo las comidas, y tocaba salir en pela y pasar por un río y llegar por allá a una montaña a escondernos, o a escondernos todos, sí, para que no nos hicieran nada. Noche Muy tremenda eso, los godos con los liberales. Y Charta tiraba mucho rayo aquí a los berlineros y a los toneros. Y ahora somos muy amigos. Aquí viene mucha gente de Charta. Tengo muchos amigos, amistades con las señoras vienen y se quedan aquí. Que yo me acuerdo y yo les digo a ellos, pero ya son jóvenes, que ellos no sabían lo que sufrimos. Y yo les cuento a ellos que es una peña, la peña para este lado es de los liberales y de la peña para allá son godos de Charta. Y una vez habían unos trabajando y vinieron y mataron a una señora y un niño. Y allá de la peña les dispararon y los mataron. Y así hacían cosas malucas. Y los de aquí creo que también.
les hacían a los de allá. Fue el pueblo mío, Tona, fue muy golpeado, porque según la historia, de allá sacaban los mejores soldados, y era un honor para Tona que sacaran, por ejemplo, 50 soldados para ir a la guerra. No importa que no regresaran, morían, pero morían por la patria. Qué error tan bravo. Y los comandantes de ese entonces y jefes no caían en la cuenta de eso. Los españoles encontraron un rancherío de casas pajizas, habitadas por una tribu de indios llamados cacheguas o butareguas. Esta parte es la que hoy se conoce como el Gramal, anteriormente como la Laguna. Se dice que no tuvieron ninguna resistencia, al contrario, lo recibieron con muestras de aprecio. El capitán Juan Rodríguez Suárez era el encomendero de la corona, y él le dio el nombre de Tona a este territorio por su semejanza con Tona, España, en la provincia de Barcelona. Pues yo pienso que al celebrar la feria que tengamos en cuenta algo de nuestros ancestros, la costumbre de tomar el último día en Totuma, el guarapo. Los indígenas también preparaban chicha. Entonces aquí pues no hablamos de chicha, sino de guarapo. Entonces se ha conservado esa costumbre. En Totuma, el último día se hace en el remate, entonces se brinda, es con guarapo, ¿sí? Algo que se ha conservado, los tejidos. De pronto en la época de nuestros indígenas no era tan pulido, pero acá en el Gramal encontramos una familia en donde todavía elaboran de una manera muy rudimentaria los tejidos con la lanita de las ovejas. Allá en el Gramal está el telar y la familia Ochoa elabora los tejidos, las cobijas, las manticas, las bufandas, los gorritos, utilizando lana virgen y un telar muy rudimentario. Mire, en el corregimiento de Berlín, ojalá ustedes hubiesen podido apreciar las tejedoras. Allá existen unas mujeres que están dedicadas al tejido de la lana de oveja. Hace algunos años, y recuerdo en este momento a mi abuela, hilar lana con los usos. Eso es una tradición que no puede perderse. Esa es una tradición que esta administración está rescatando, y en la feria se evidenció las señoras que vinieron del corregimiento de Berlín hilando lana en usos. Entonces, para mí eso fue realmente una cosa que trascendió, y que supe que trascendió hacia muchas personas, porque se fueron a mirar y recordaron el tema de la lana de oveja y esas cosas tan bonitas que hacen, las ruanas, las bufandas, las gorras. Todo eso tiene que tener un impacto en nuestra sociedad santandereana. En cuestión de festividades y la unidad, ¿no? Los indígenas se reunían en rituales, ¿no? Adoraban o rendían culto a otros dioses. Nosotros le rendimos culto a nuestro Padre Dios de otra manera, pero en sí conservamos la unidad. El concurso de la mejor taza de café tonero. Este concurso, ¿a qué le apostaba? Primeramente a integrarnos como toneros, a poder decir que Tona tiene muchos recursos que deberán ser explotados y que deberán tener cada vez más trascendencia a nivel departamental y nacional. Queremos que el gobierno nacional empiece a saber de nuestro municipio por esa riqueza cultural que tiene y por muchas otras riquezas que tenemos en este municipio. El concurso de la taza de café fue todo un éxito. Integramos todas las veredas. Se pudo saber también qué clase de café tenemos en nuestro territorio. Un café de alta calidad, un café que merece la pena seguir invirtiendo en este sector tan importante en nuestra economía tonera. Tona, su paisaje natural que nos provee agua, oxígeno, comida y nos deja disfrutar del gigantesco ecosistema que nos rodea. El agua que yace de las montañas y que refresca la fauna y la flora de estas hermosas tierras. Es el agua que da vitalidad a muchos municipios del departamento.
papá era constructor de casas, carpintero y herrero. Eso fue lo que aprendí yo, lo que él me enseñó. Estuve en la escuela haciendo el quinto 3 años, hasta que no me recibieron más. Y ayudando a papá, como él hacía esas labores que necesita de ayudantes y necesita la gente, y también yo necesitaba que él me enseñara, ¿no?, los conocimientos que tenía. Él era hosco, era un guerreante que estaba acostumbrado a mandar gente. No era un viejo humilde, no era. Muy generoso sí era, y muy honesto. Muy digno, y él me enseñó a hacer estas puertas, las ayudó a hacer yo con él. Todos los días me recalcaba el punto de la honestidad, de la dignidad. No se podía comer un pedazo de panela a uno escondida porque le daban juguete. Tocaba pedirla. Era un rancho de Bareque. Ahí en esos ranchos cabían las camas de los padres, en este caso que era de doña Pura y Juan Eduardo, y de los hermanos. Le dividían en unos 2 cuartos o 3 cuartos, pero en esos ranchos de Bareque, que era de paja, barro y madera de esa del campo de Bareque. Papá fue una persona que no estaba con mucha frecuencia en la misa, porque a él no le quedaba tiempo, pero era un hombre de oración, de trabajo y de fe, y más bien primero de trabajo. Todos los días lo veía trabajar. Le gustaba hacer diferentes cosas, lo que era de albañilería, de arreglar las cosas, sabía cómo arreglar un caballo. El único vehículo que había en la vereda era el caballo. Y ese caballito era bien limpiecito, bien herrado. Para herrar un caballo necesita saber, es un maestro, para ponerle la herradura. Mi mamá era una vieja muy trabajadora, luchadora, y también paraba. Transcurrió así mi vida. Me castigaban en la escuela y me castigaban aquí en la casa. No era que fuera pícaro, yo que fuera grosero o vulgar, no, sino por no llevar las tareas, porque me gustaba mucho el balón. Entonces me le perdía a mi papá, me escabullaba, me iba a la plaza a jugar balón allá con la gente, con los otros chinos, y por eso me pegaban. Allá hice primero primaria. Luego era muy lejos, les tocaba pagarme alimentación, no teníamos medios económicos, y entonces me sacaron y fue cuando cuidé ovejas. Y después ya he sido una mujer más bien de que cuando una cosa no me sirve, de una le busco solución. Entonces me fui para Bucaramanga. En Bucaramanga trabajaba y estudié de nocturna. Fui a Bogotá. Y en Bogotá hice segundo primaria, allá sí se lo hice de día en una escuela. Yo me quedé sin estudio, mi hermana Elena también, que pues, esa es la que me sigue. Nos quedamos sin estudio porque no había maestros, eso de maestra oficial o pública, por cuenta del Estado no había. Los que querían aprender unas letras, o los taitas que querían darle estudio a un hijo, tocaba contratar al profesor, llevarlo a la casa para que le diera estudio a los hijos. La educación mía fue estar en la escuela un solo año, pero en ese año yo aprendí a leer, a escribir, alcancé a escribir con tinta, que cuando uno escribía con tinta era porque ya sabía. Ortografía, y
y ahora tocan muchos años para que aprendan a medio escribir. Siempre he dicho que la educación es el futuro de cualquier población. Y eso, pues eso no me lo inventé yo, todos lo sabemos. Mientras más educadas estén nuestras comunidades, habrá más desarrollo para las mismas. Desde la parte inicial con nuestros chicos, desde los jardines infantiles, desde los grupos de modalidad familiar, de FAME y tradicional con los cuales contamos en nuestro municipio, porque aquí ha hecho presencia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, desde esas edades tempranas, es importante ir incentivando en los chicos el tema del conocimiento, el tema de adquirir conocimiento y de generar nuevo conocimiento. Por eso el tema de la investigación también. Habrá que seguir motivando en nuestros colegios el tema de la investigación. Arrecho y con mucho orgullo, se lo digo, sí señor, de Tona, tierra de apios, San Isidro, labrador. Flores fragantes y bellas, cogollitos de amapola, berraco santanderiano nació en el pueblo de Tona. Aquí en Tona siempre ha existido el amor por la música. Antiguamente tenían la banda con instrumentos de viento y por una foto que yo tengo acá en la Casa de la Cultura, puedo comentarles a ustedes qué traje lucían y para ellos era el más elegante de la época. Eran alpargatas blancas. El flus no era de paño, sino de drill y su sombrerito. Y las mujeres entonces usaban faldas largas, las blusitas de manga larga también, pañolón y sombrero. Entonces ese era el traje que utilizaban los de la banda para hacer sus presentaciones especiales y la más importante era la celebración del 15 de mayo, la fiesta de nuestro patrono San Isidro Labrador, en donde todo el mundo de las veredas, en esa época no había carreteras, venían en caminos y se congregaban acá a rendirle tributos y a orar. Con el caso mío gozábamos las serenatas, el tiple, la guitarra y las maracas, eso están en mi alma, porque esa era la música, una música que todavía debe ser tenida de primero, qué música bonita. Y sacaban algunas buenas letras, como eran los bambucos, las guabinas, se bailaba porro, pasillo. Era diferente y era un baile muy decente, entonces no había el que hay hoy, el pop y el perreo, eso no había. Entonces, ya la guitarra sí. Los versos también había, ya hacíamos versos, cuando eso hacían versos de pique, que ahora llaman trova en Antioquia y aquí en Santander también. Pero los versos eran divertidos, el uno molestando al uno, el otro al otro en sus versos, y los utilizaban en los surcos y en las desgranadas de maíz, escogencia de papa, era muy bonito eso. Esa era la manera, pero la música, Dios la bendiga. Siempre escuchaba uno la ranchera, los corridos, ya venían de México, esa música fue importada. Y ahí también eran las parrandas con el guarapo, la chicha, que se hacía bien hecha. Los hermanos Tolosa, que le cantan a Tona, ellos tienen un CD con todas las canciones a Tona. De esas canciones recuerdo Así le canto a mi pueblo,
que dice: a mi pueblito de Tona es que le vengo a cantar, pues tiene un frondoso pino con su alegre palomar, una pila de agua fresca, una palma señorial, el orgullo del tonero es su parque principal. El otro lado del río me hace señas un pañuelo. Si es soltero, venga acá. Si es casado, no lo quiero. Hágale el agua. Decís que no me querés, yo por eso no me afano, porque tengo más amores que flores en un manzano. Yo no soy de por aquí, yo vengo de Barquisimeto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Históricamente hablando, Tona es un municipio muy rico. De antaño nosotros conocemos, seguramente por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, que Tona siempre ha sido de estirpe enteramente cultural. Que ha guardado todas esas costumbres y esas tradiciones, pero que hubo inexplicablemente un lapso donde como que las tradiciones decayeron, como que no nos remitíamos tanto a nuestras raíces. Pues bien, ese escenario sirvió para que esta administración empezara a replantear el tema de nuestras tradiciones. Siempre, y en mis disertaciones he manifestado con absoluta certeza de que la tradición, el arraigo cultural hace parte del ser humano, es una parte muy importante. Yo creo que ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra pudieron hacer un recuento muy importante de lo que han sido las tradiciones en Tona. Mire, nuestros abuelos siempre nos hablaban de comidas típicas, de bailes, de torbellinos. ¿Cómo es posible que se nos haya olvidado eso que hace parte de nuestra historia y que todos los toneros y todos los santandereanos guardamos en nuestro corazón todo eso? Por eso cuando nos dicen ¿de dónde eres? Tonero. ¿De dónde eres? Berlinero. Digamos del municipio de Tona, lo hacemos de verdad con mucha alegría, porque aquí se han gestado procesos muy importantes, procesos culturales, procesos económicos, procesos sociales, y eso hace parte de todos nosotros. A medida que el tiempo fue pasando, se fue conservando este amor por la música. En las distintas administraciones municipales siempre se ha recibido el apoyo, con estímulos, con orientaciones a través de las clases, con el apoyo de los mismos músicos de Tona en cada una de sus veredas. Tona es llamada por don Alberto Flores tierra de amor y cultura. ¿Por qué? Porque acá en Tona es la cuna de grandes artistas. ¿Y desde dónde vienen? Desde sus padres que amaban la música. En nuestra niñez no había tanta variedad de platos, pero sin embargo la alimentación nos nutría. Nos preparaban el arroz con maíz blanco, hecho en pura leche. El arroz de maíz y las rullas y el ajiaco y el sancocho, porque todo eso se cultivaba ahí en la casa. Los manjares de mi niñez, de comidas, era el angú. ¿Han comido angú alguna vez? Bueno, el angú es como un puré de harina de trigo, de harina de maíz blanco, perdón, de harina de maíz blanco. Y se hace con chicharrones, con los chicharrones de la manteca, que el aceite de mi época era la manteca. Y se hace con chicharrones de manteca y papita picada.
Y esa era los manjares de mi niñez. El angú, la arepa de trigo era molida en casa y con bastante salvadito que era deliciosísima, muy orgánica, muy orgánica. Perdía yuca, papa, apio, todo lo que se le agregaba ahí, los granos, arroz, frijoles, alberja. Todos esos eran unos platos que más o menos predominaban en la comida de uno. La sopa, la mazamorra que tocaba cuando no habían máquinas de moler y tocaba las viejas, había que moler en una piedra. En relación con la comida, que me acuerde los primeros años, siempre fue la chingua al desayuno. Y una chingua era agua con sal, manteca, cebolla y cilantro, que iba acompañado con la arepa de trigo y arepa de maíz. El pocillado de aguapanela o chocolate y el tinto que no ha faltado por la mañana, ese era el desayuno. Y por ahí a las 9 de la mañana le daban a uno otra vez una media mañana que llaman. Le daban arepa y le daban café. Y luego el almuerzo. El almuerzo era, por lo general, mazamorra de maíz. Un arroz de maíz con leche, eso quedaba sabroso. Y le mantenía a uno, porque cuando eso sembraban las matas sin abonos ni nada, vivía uno bien. Gastronómicamente hablando, yo recuerdo en el corregimiento de Berlín una comida muy especial y muy típica que se llamaba, ahora le han cambiado el nombre, pero para mí sigue siendo la misma, era la tradicional mazamorra, que hoy se llama sopa de maíz. Para nosotros en Berlín ese era un manjar y seguirá siendo porque no hay que dejar acabar eso. Igual en la parte de acá, de la parte baja de Tona, muchos de los alimentos y de todo lo que hace parte de la gastronomía había quedado ahí como un poco quieta, pero es hora de nosotros resaltar eso porque mire, con un proyecto muy importante del año pasado, el gobernador, con los fogones de los nonos, nosotros pudimos aquí en la parte de abajo invitar a algunas de nuestras abuelas, de nuestras señoras, y realizaron sopa de rullas, el tradicional ovejo. Mire, en Berlín uno de los platos típicos es el ovejo, que no se da tan fácilmente en otros municipios, una carne muy rica también, muy apetecida. Todas esas cosas queremos seguirlas rescatando a través de proyectos importantes que, además de representar un componente muy importante para la cultura, representen un componente económico para quienes lo tienen. Yo fui ovejera, yo llegué a cuidar 60 ovejas, era lo máximo que llegué a tener, pero 60 ovejas, y eso dan una guerra terrible, eso es duro, y era una niña. Pues yo, como habían aquí unos maestros, y entonces yo empecé con ellos, sí, pues muchachón. De ayudante. Sí, de ayudante. Acá en el pueblo le dicen muchachón. Sí. Entonces yo ya ayudante y así, y antes poniéndole cuidado. Vender arepitas de esas de maíz que las hacía muy bueno, cuando yo tenía, en mi edad de 9 y 10 años. Él organizó convites. Un convite es convocar a la comunidad, y con palas y picas decidieron empezar a abrir una trocha del kilómetro 18 hasta acá. Y de esta manera pues fueron ascendiendo, profundizando su labor y lograron construir la carretera. Todo de la manera más rudimentaria y con un único líder.
el padre Mendoza. La carretera pues completamente destapada. A medida que el tiempo fue pasando, entonces con ayudas se iba manteniendo la vía, y ya en la administración del doctor Horacio Serpa, entonces fue que se pavimentó. Hablo del ramal del 18 acá, la carretera. Quedaron 3 kilómetros pendientes, creo, pero porque fue en esa época el invierno muy duro. Entonces se estaba arreglando la carretera y se venían derrumbes y se dañaba. Entonces por eso, al tratar de volver a arreglar lo que ya se había hecho, fue que se gastó parte de recursos y no alcanzó. No alcanzó. Bueno, y hablando de acá, de la entrada a Tona, con inmensa alegría y a la vez con nostalgia, ¿no? Contradicciones. Recuerdo cómo era la calle cuando yo era niña, calle empedrada. Y entre piedras y piedras salía hierbita, y la tarea era buscar quien desyerbara, pero la calle era hermosa, empedrada. Después ya vino como la modernidad, ¿no? Entonces ya decidieron las administraciones municipales empezar a encementarlas, y acabamos con algo tan lindo que era el empedrado, ¿no? Que de pronto nos daba mucha identidad. Las casas eran pintadas de diferentes tonos, no tan escandalosos, pero sí diferentes tonalidades. Y en una época, en el año 80 y pico, no recuerdo bien el nombre, hubo un alcalde, Víctor Manuel Ospina Cadavid, que él quería ver a Tona toda vestida de blanco, ¿no? Es decir, pintadita de blanco. Entonces, por decreto, nos exigió que las pintáramos las casas de blanco, las puertas de marrón. Y un dato muy interesante, a él le debemos que Tona tenga bandera. La carretera no recuerdo en qué fecha, porque yo estaba muy pollo. Lo que sí recuerdo fue que más o menos cuando comenzó, que partió de allá del 18 para acá, partió el ramal de la carretera construir la carretera a Tona, los 19 kilómetros que hay del 18 acá. Entonces nos trasladamos en las bestias y después y cuando había bestias y cuando no, entonces a pie. Y después ya empezaron a llegar los carros por etapas, a medida que iba penetrando la construcción de la carretera acá. Entonces, hasta donde iban llegando, que podían entrar los carros, allí era la estación. Entonces, tocaba llevar la leche hasta por allá, hasta donde llegaba el carro de Bucaramanga. Entonces, y uno iba hasta por allá, le tocaba para ir el carro de Bucaramanga, tocaba ir hasta por allá. Después había otra vía para ir a Bucaramanga que era subir aquí donde, ¿no han escuchado donde se llama Golondrinas? Pues allá abajo un puente que hay. Por esa hollada arriba se salía a la Corcova. Había que subir una loma arriba, era pendiente. Hasta allá íbamos a pie. Yo iba a ganarme unos pesos por allá, de volver bestias de por allá. Entonces me servía que hubiera esa oportunidad. Y la gana de uno andar a caballo también, que le gustaba. Y venida al pueblo cuando eso no había, esos ramales de carretera que hoy no había. Era legua y pico, pero eso tocaba todo a pata, porque no había forma de... no había carro, no había carretera, no había huellas. Eso tocaba, era por unos caminos de herradura que llamaban, pero eso era difícil, hasta los mismos caballos para poder caminar. El camino de nosotros era allá, por esa falda, ese era el camino viejo, y todo el tiempo salíamos. Yo iba con una yegua y un caballo, y llevaba la cebolla y la vendía, porque la esposa estuvo enferma. Entonces era la esposa la que hacía eso, mi cuñada Olga Villamizar, pero entonces ella se enfermó y entonces yo iba y llevaba
la cebolla, y la cebolla era bulto de 5 arrobas, cada bulto, eran bultos grandísimos. Y entonces esos bultos quedaban gigantes y uno de mujer no tiene fuerza, yo no era capaz de moverlas, pero eso íbamos muchos arrieros. Y el caso era yo salir a donde está la escuela, ahí a donde está la escuela, salíamos y ahí me encontraba con compañeros y ellos me ayudaban, ellos allá me descargaban la carga, ellos hacían, pero era puro camino de herradura. De aquí nunca íbamos en carro a Tona. Cada uno tenía su bestia de silla y la de carga iba uno a comprar el mercado a Tona. Aquí no habían sino unas 2 casas, eso no habían casas. Aquí fue ahora que hace como unos 15 años en adelante siguieron haciendo muchas casas. Porque yo desde que me conozco, en los casi 100 años que tengo, ha sido así. Y eso era empedrado, todo empedrado, en piedra. Se levantó esa piedra, que fue una lástima no haber conservado esa imagen. Entonces tocaba hierbar la calle porque se hierbaba, así como esto. Entonces tocaba a cada uno lo que le correspondía en frente de la casa hierbar. Se ganaba uno los pesitos hierbando la calle. Entonces, las calles han sido así, después ya se transformó, ya levantaron ese empedrado, se hizo otro empedrado distinto, pero entonces ese sistema no duró mucho, porque echó a levantarse la piedra. También no quedó bien con el sistema bien adaptado al trabajo, entonces se echó a levantar eso, se formaron unos hoyos y mal, y entonces el alcalde que vino después, entonces él se llegó a la conclusión de levantar ese empedrado y hicieron otro empedrado, y después ese no sirvió, entonces programaron levantarlo y hacer cementado, que eso quedó mal. Eso le quitó la imagen al pueblo porque no concordaba con los techos de teja, se le quitó la teja, entonces tuvo que colocar eternilla. Y entonces se cambió el sistema. ¿Cómo era el parque y qué se hacía antes en el parque? Porque si uno dice el parque y la parroquia son lo principal de un pueblo. ¿Qué se hacía antes en el parque? En el parque era el mercado. El mercado, todos los domingos era el mercado. Aquí, entonces, allá en el parque era el mercado. Para eso se utilizaba. Después, ya cuando ya llegó a transformarse eso, que ya se pudo cementar alrededor del parque, eso, entonces ya se hicieron los andenes. Un señor que se llamaba Luis se llamaba Bautista, era el que trabajaba con cemento. Él hizo los andenes que habían antes. En la plaza no había plaza de toros, se cercaba todo lo que comprende ahí enfrente de la iglesia, en una barrera que se llamaba. Entonces, en las esquinas se cercaba. Entonces se veían los toros, esa era la manera de ver los toros, que traían toros del campo. Pues ya los que tenían toros bravos, así que decían, entonces los traían para torear. Eso era una fiesta muy alegre porque... De aquí a Bucaramanga era por cuerdas la llamada. Sí, cuando eso era por cuerdas la llamada. Y entonces ese era trabajaba en eso. Entonces a poco ya se vino para aquí, a Tona, y ya puso un taller de chocatos. Pues aquí había otro Otro señor que hacía chocatos también, ¿sí? Se llamaba
Olimpo Jaimes. Sí. Entonces ese también hacía chocatos, pero entonces en Don Carlos, ese sí era bastante, se transportaba para allá, para Silos, para Bucaramanga, para Pamplona. Ya poco ya lo nombraron de presidente de acción comunal, cuando esa la acción comunal hacía. Y entonces ya ese fue el que siguió, a arreglar calles y hacía convites para ir a traer piedra. Tenía una camioneta, él y hacía convites para recoger piedra y en la camioneta traía la piedra para arreglar la calle. Y ya poco ya inventaron que el colegio, y eso como era la elección comunal, entonces también por medio de la elección comunal y para allá pidieron y le dieron los cafeteros. Pues sí, ahora ya cambió porque cuando eso eran de pura de teja, y entonces ya como ya llegó una que llaman comején y se comió la madera y se echaron a caer. La apuesta en esta primera instancia es mejorar las vías, hacer mantenimientos, el tema de las placahuellas, poder conectar las diferentes veredas y además conectar nuestro municipio con otros municipios, porque la provincia de Soto es una sola y la provincia de Soto tiene que estar comunicada a través de nuestras vías. Entonces, por eso tenemos ahorita en nuestro segundo semestre del año 2017 proyectos muy importantes, entre eso el tema de las vías, el tema de los puentes, porque sí debemos mejorar las vías terciarias con sus puentes, debemos hacerle un buen mantenimiento, debemos contar con las herramientas necesarias para hacerlo. La primera fue en el año 1969, su primer presidente fue don Luis Laguado y de la primera feria yo fui la secretaria. Esas fiestas iniciaron con el apoyo de un grupo de personas que querían pues que en Tona se realizara esta actividad como con más profundidad, con más duración y en la que se destacara la música, la trova, la copla, las exposiciones de equinas, bovinas, de especies menores, y se le hiciera también un homenaje al hombre del campo. Al comienzo fue siempre duro porque no contábamos con recursos económicos, pero entonces algunas personas que tenían pues facilidad económica y todo, hacían sus donaciones, íbamos también a los diferentes almacenes en Bucaramanga, pedíamos colaboración y nos apoyaban con artículos, con platica, de alguna manera pues nos respondían al llamado. Cobrábamos la entrada al baile de coronación, cobrábamos la entrada a toros, entonces con lo que se reunía por esas entradas, entonces también pues se podían cancelar algunos de los gastos. En la primera feria del año 69, la corrida de toros se pudo realizar donde hoy está la actual Plaza de Toros, pero fue una plaza que armaron, porque no teníamos todavía plaza como tal en concreto, ¿no? Al año siguiente, ya con lo que nos quedó de ganancia la feria, se inició la elaboración de la plaza que tenemos actualmente. No había plaza de toros, se cercaba todo lo que comprende ahí enfrente de la iglesia, en una barrera que se llamaba. Entonces, y en las esquinas se cercaba. Entonces se veían los toros, esa era la manera de ver los toros, que traían toros del campo, pollados, que tenían toros bravos, así que decían, entonces los traían para torear. Eso era una fiesta muy alegre porque reunía a mucha gente de distintas partes y entonces la gente en medio de ese ambiente, de ese tono de alegría, nos embriagábamos y bailábamos. Eso, todas las fiestas, era con banda y con pólvora, y aquí había uno que hacía pólvora, y eso hacían los montones de pólvora y eche pólvora, y había una banda.
y disfrazados y en todas las fiestas. Sí, es un corregimiento que se llama Temblar, ahí prácticamente mi niñez, pues, pero creo que tenía 8 o 9 añitos cuando ya no fuimos para Bucaramanga. Las calles, las casas coloniales, y muy bonito el pueblo y gracias a Dios ahorita pues creo que está más bonito que antes. Se corrió entre Luarca y Fue mi primera carrera grande que hice y fue una de mis mejores carreras. Quedo segundo en una etapa, donde pierdo una etapa. Quedo 18 en la general, que para mí ubicarse en los 20 primeros de una vuelta tan importante, muy importante para mí. Y ya el otro año, en el año 87, ya logro ganar una etapa. Entonces los ciclistas colombianos ya empezamos a ir a Europa y nosotros empezamos, ya nos mostrábamos allá en Europa. Entonces los europeos ya preguntaron que por qué los colombianos están subiendo mucho, por qué suben tanto. Entonces le dijeron a los alimentadores que pusieran cuidado que los colombianos comíamos. Nosotros llevábamos, era mucha panela, bocadillos, pero más panela. Los alimentadores se fueron a ponerle cuidado, a rendijar qué era lo que comían nosotros los colombianos, y los alimentadores estaban partiendo la panela. Le dan la partida y le dan a uno por pedacitos. Entonces ellos ya fueron y le dijeron a los entrenadores de los europeos: ya vemos qué es lo que comen los colombianos, ¿qué? Ellos dijeron: ¿qué comen? ¿Qué comen? ¿Por qué suben tanto? Dijo: no, ellos están comiendo son ladrillos, no comen ladrillos. Señora de las montañas, de rocas esmeraldinas, de verdes y alegres campos y de aguas cristalinas, dona tierra de recuerdos, cofre de los tiempos idos, señora de las montañas, de tesoros escondidos, señora de las montañas, de tesoros escondidos. Dona tierra de mujeres, sinónimo de hermosura, que titilan cual estrellas, con ardor y donosura. Dona templo de poetas, de guerreros y soldados, insignia, escudo y retablo, de hombres enamorados. Insignia, escudo y retablo, de hombres enamorados. Señora de las montañas, de rocas esmeraldinas, de verdes y alegres campos y de aguas cristalinas, dona tierra de recuerdos, cofre de los tiempos idos, señora de las montañas, de tesoros escondidos, señora de las montañas, de tesoros escondidos. Dona templo de leyenda, tierra de paisajes bellos, rocas de grandes valores, cielo de grandes destellos. Junto a sus pies dona bella, se duermen en el misterio sus hijos enamorados en el viejo cementerio, sus hijos enamorados en el viejo cementerio.